Hola a todos, nosotros somos estudiantes de SECAR de la Facultad de Psicología y nuestro equipo está conformado por Juliet Guzmán, Yulisa Flores, Laura Napoli y Jovet Sotomayor. En el día de hoy le vamos a estar hablando de dos temas de investigación, la cual son recolección de datos cuantitativos y cualitativos. Recolección de datos cuantitativos. Bueno, para empezar hablando de este tema tenemos que tener claros diferentes términos, la cual es medir. Medir es una actividad que hacemos a diario, por ejemplo, cuando planificamos la hora en que vamos a salir, la hora de regreso, la hora de ir a clase, la hora de ir al gimnasio. Pero medir en palabras técnicas, un concepto técnico se refiere que es un proceso que vincula conceptos abstractos con indicadores empíricos. Otro término que también debemos conocer es a qué se hace referencia un instrumento de medición. Instrumento de medición es aquella herramienta o aquella técnica la cual utilizamos para así hacer una recolección de datos. Para esto tenemos que también tener claro o reconocer diferentes términos como son la confiabilidad. Esto hace referencia a el grado de aplicación repetida del mismo. Por ejemplo, en el momento de nosotros aplicar una prueba, ¿qué requisitos debe cubrir un instrumento de medición? Bueno, para que esto se lleve a cabo tenemos que reconocer diferentes términos, la cual son confiabilidad. Un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales. Por ejemplo, en el momento de estar aplicando una prueba y la hacemos en diferentes momentos con la misma persona, estos resultados deben de ser muy similares para que así haya una confiabilidad. Como segundo tenemos la validez, y esto hace referencia de que el instrumento mida lo que quiera medir. Por ejemplo, si nosotros vamos a medir memoria y en la aplicación del instrumento tenemos otra variable que no es memoria, quiere decir de que no se presenta una validez. En esta validez encontramos diferentes características o tipos de validez. Por ejemplo, tenemos el de contenido, que se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Por ejemplo, en el momento de medir tenemos que tener la información necesaria para que así esto se dé a cabo. La de criterio hace referencia de que un instrumento de medición se establezca al comparar sus resultados igual al criterio externo que pretende medir lo mismo. Por ejemplo, si estamos midiendo cierta variable, tenemos que encargarnos de buscar información en ese instrumento que mida todo ese tipo de información de que queremos obtener resultados. ¿Qué procedimiento se sigue para construir un instrumento de medición? Bueno, en realidad para cada instrumento o para cada herramienta de medición existen ciertas características las cuales se debe cumplir para que esto se dé, pero sin embargo encontramos 11 fases generales que es aplicable para cualquier tipo de instrumento. Como primero tenemos las definiciones fundamentales. Aquí tenemos que definir si el instrumento se va a llevar a cabo por respuestas verbales o si va a ser escrito. Si va a ser observable, qué escala vamos a utilizar. Como segunda fase tenemos la revisión enfocada de la literatura. Aquí debemos de encargarnos de buscar aquella información relevante o teoría que necesitamos para así hacer la construcción de este instrumento. En la fase 3 se refiere a la identificación del dominio de las variables y medir sus indicadores, es decir, aquella validez de que por ejemplo si estamos midiendo cierta variable que mida lo que queremos medir realmente. Como 4 tenemos la toma de decisiones clave. Si vamos a utilizar instrumentos ya creados, si vamos a crear uno nuevo o si nos vamos a tomar cierta herramienta para así crear este instrumento. Como 5 tenemos la construcción del instrumento, y aquí se debe tener claro todas estas características mencionadas para que en el momento de construirlo sepamos de manera específica el instrumento que vamos a tener, que se refiere Far away, far away. You shoot
take your aim far away, far away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am Stone heart, machine gun, firing at the ones who run. Stone heart, those bulletproof glass. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am sociales como que la importancia de su participación, los agradecimientos, el tiempo aproximado de respuesta, colocar un promedio o un rango lo cual debe durar la persona en responder el cuestionario. También el espacio para que firme o indique su consentimiento. Identificación de quiénes o quienes lo aplican, explicar brevemente cómo se procesan los cuestionarios y también una explicación bastante breve. Y por último también explicar brevemente en qué consiste la aplicación y también para qué se está llevando a cabo este proceso. Bueno, escalas para medir la actitud. Encontramos 4 escalas. En ellas se encuentra la escala Likert, la diferencial semántico, la codificación de escala y el escalograma Huffman. Likert, desarrollado por Francis Likert en 1932, consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios en los cuales que se pide la reacción de los sujetos sea codificada. Diferencial semántico. Este debe calificar al sujeto la actitud a partir del conjunto de adjetivos bipolares que esté presente. Y encontramos la codificación de escala, que es donde los puntos y las categorías de la escala pueden codificarse en diversos modos. Y el escalograma de Huffman es una técnica para medir la actitud, al igual que la escala de Likert. La diferencia es que en esta se le pide a los participantes que afirmen y en la escala de Likert se pide a los participantes su juicio. Otros métodos cuantitativos para la recolección de datos. Encontramos el análisis, la observación, pruebas estandarizadas, los datos secundarios, los instrumentos mecánicos electrónicos y los instrumentos de procedimiento. En el análisis de contenido cuantitativo es una técnica que incluye cualquier tipo de comunicación. La observación consiste en el registro semántico para validar los datos que se han recogido. Las pruebas estandarizadas son las que miden a variables específicas como la inteligencia, la personalidad, el razonamiento matemático y el comportamiento. Los datos secundarios demuestran la recolección de datos por otra investigación, implica la revisión de documentos, registros públicos y archivos físicos. Los instrumentos mecánicos o electrónicos, el sistema de medición por aparatos como el detector de mentiras, el polígrafo, y que consideran la respuesta galvánica de la voz de la persona. En estudios sobre el comportamiento de conducta, existen los instrumentos que descartan la actitud cerebral de la persona. En el instrumento y procedimientos específicos propios de cada disciplina. En todas estas áreas
a un instrumento de medición. ¿Cómo se codifica la respuesta a un instrumento de medición? Una vez recolectados los datos deben codificarse con símbolos y los valores perdidos y codificación. Encontramos 4 pasos que deben establecer los códigos, elaboración de un libro de código y efectuar físicamente los resultados y guardar los datos. Bueno, en el primer paso, establecer los códigos de las categorías o alternativas de las respuestas de los ítems o las preguntas. Este primer paso no es tan necesario. El segundo paso es elaboración del libro de código, que incluye todos los ítems uno por uno. Una vez están codificados, en todas las categorías de los ítems se procede a elaborar el libro. Y en el tercer paso, efectuar físicamente la codificación física de datos, es decir, llenar la matriz de datos con los valores implicados recogidos en la investigación y guardar los datos codificados en casos de archivos permanentes, guardar la matriz como un documento de o utilizar otras aplicaciones. La recolección de datos desde el enfoque cualitativo, como principal no tiene un propósito medir las variables para llevar a cabo las inferencias o de pronto las posibles deducciones de un evento u otro, así como se plantea en el enfoque cuantitativo. El estudio cualitativo busca entender las vivencias, las experiencias de los seres vivos, de las personas, de comunidades, situaciones y procesos en los que se han visto implicados pues, el individuo o de pronto la población de estudio. Y una característica del enfoque cualitativo es que busca comprender las formas de expresión de cada una de estas situaciones, de cómo perciben los seres vivos o el individuo estas vivencias. La recolección de datos ocurre en los ambientes naturales en el que se desenvuelve el individuo, en situaciones cotidianas, que son pues, ya las unidades de análisis como tal. En los humanos sería pues, la vida diaria, cómo hablan, cómo interactúan, cómo se relacionan, cómo ven las cosas y ese tipo de cosas también. Bueno, aquí algo primordial es que el instrumento de recolección de los datos es primeramente el investigador. El investigador, dependiendo de lo que quiera investigar, de lo que quiera conocer, pues él mirará qué métodos o técnicas son las más adecuadas para llevar a cabo esta recolección de datos satisfactoriamente. El enfoque cualitativo brinda una unidad de análisis que el investigador puede utilizar dependiendo pues, del tipo o de pronto de la investigación que quiera llevar a cabo o de la información que quiera recolectar. Algunas de estas unidades de análisis son significados, de prácticas, de episodios, los grupos, las organizaciones, los papeles, las diadas. Estas unidades de análisis, pues, como lo dije anteriormente, son llevadas o son utilizadas dependiendo de la pertinencia que considere el investigador. Bueno, el papel del investigador o de los investigadores como tal, uno de los parámetros importantes que debe tener o de las características importantes que debe tener el investigador es que debe ser sensible, genuino y abierto. Y no debe olvidar no debe olvidar en el contexto en el que se encuentra y pues ir en esa línea pues, de empatía también con la investigación que se está llevando. Bueno, también tenemos la entrevista cualitativa. Este tipo de entrevista es íntima, es flexible y es bastante abierta. Generalmente se utilizan reuniones en donde pues está un grupo de personas, de jóvenes, un grupo variado de personas y en el que se conversa y se intercambia información pues, de diferentes temas entre una persona y otra. O sea, se comparten las percepciones de dicho tema. Las entrevistas se dividen en las estructuradas, en las semiestructuradas y en las no estructuradas o abiertas. Y pues hay diferentes tipos de preguntas. Por ejemplo, están las
en los tipos de preguntas encontramos en la entrevista general, que nos habla Williams, Rao y Ginder, que están las preguntas generales para ejemplificar las estructurales y las preguntas de contraste. Estos tipos de preguntas se utilizan dependiendo pues de si el tema que se quiere llevar es general, es muy amplio, y pues las que voy a decir ahora pues son un poco más más simplificadas o un poco más sencillas, más objetivas, específicas, perdón. Y Merten en 2010 nos da los tipos de preguntas de opinión, de expresión de sentimientos, las de conocimiento, las sensitivas, las de antecedentes y pues la de situación también. Bueno, tenemos ahora los grupos de enfoque. Los grupos de enfoque podemos relacionarlos con las entrevistas, puesto que en estos grupos de enfoque ahí pues se reúnen un grupo de personas, independientemente si son jóvenes, si son adultos o está la población pues mixta. Estos se reúnen para hablar y dar sus puntos de vista acerca de un tema en específico, y pues de pronto hablar de las vivencias que han tenido, dependiendo pues el tipo de percepción que tenga cada uno. Obviamente existen unos pasos para llevar a cabo este grupo de enfoque, y primeramente es determinar el número de personas que van a ser parte pues, de este grupo. Se define también el tipo de tentativo de las personas que van a participar como tal en la sesión, o el número de sesiones que se van a llevar a cabo. Por ejemplo, se puede decir de que en el grupo puede estar un grupo de jóvenes pues con problemas de drogadicción entre 16 y 19 años de cierto barrio de una ciudad, y pues ese sería el grupo de enfoque con el que se trabajaría. También tenemos los documentos, registros, materiales y artefactos. Estos ayudan a entender de una u otra manera el fenómeno central que se quiere estudiar. Las narraciones sirven muchísimo para mirar de pronto el tipo conocer un poco más a profundidad pues el contexto en el que se quiere trabajar y la problemática como tal que se quiere pues llevar a cabo en la investigación. Es importante pues este tipo de narración por parte pues, de la población en la que se va a trabajar, porque se conocería de forma pues más sólida los antecedentes del contexto en el que se está trabajando. También tenemos las biografías e historias de vida. Pues aquí se toma en cuenta pues lo que las personas nos puedan comentar acerca de una vivencia que han experimentado de forma grupal, o pues que tienen en común, ya sea desplazamiento, la violencia o alguna cosa relacionada con una problemática así. Tenemos también el análisis de datos cualitativos. La recolección de los análisis de los datos se dan casi en paralelo, o sea, se van recogiendo los datos y casi al mismo tiempo se va haciendo un análisis para mirar pues, qué congruencia hay entre la recolección y pues, con la información que se está recolectando. También se incorporan pues, la concepción de diferentes teóricos o de diferentes teorías, más que todo en la metodología que se va a utilizar en el campo cualitativo. Y también es importante tener una bitácora de análisis, puesto que en esta bitácora se van a ir apuntando pues, las anotaciones del método que se va a utilizar, las ideas de los conceptos, el significado de cada categoría de investigación, y también se anota la credibilidad y la verificación de la investigación que se está llevando a cabo. Bueno, yo les estaré hablando de las técnicas para generar categorías cuando cuesta trabajo hacerlo. Bueno, estas técnicas se refiere a un asunto o temas que corresponden a un mismo fenómeno. Antes de revisar las técnicas, se debe señalar los autores de la investigación cualitativa. Bueno, a continuación les estaré hablando de las categorías que se encuentran. La primera es la técnica de escrutinio. Dentro de estas técnicas tenemos varias. La primera es las repeticiones, que la repetición es una de las maneras más fáciles de identificar categorías. Por ejemplo, si en una entrevista sobre las razones para laborar en cierta empresa, el participante menciona varias veces las ideas asociadas con el dinero, los ingresos
aumentar su posición económica, resulta que hay una categoría que es el factor económico. En la segunda tenemos los conceptos locales o usados frecuentemente en el contexto del estudio. Estas son las expresiones muy reveladoras en el contexto analizado y pueden implicar categorías con su significado profundo para los participantes. Bueno, la tercera es la metáfora y la analogía. En la 4 encontramos transición, que son los cambios que ocurren de manera natural en conversaciones e interacciones. En la 5 tenemos las similitudes y las diferencias. Bueno, en el 6 encontramos los conectores lingüísticos y las términos. Esta se utiliza para encontrar categorías y establecer relaciones entre ellas. La 7 es los datos perdidos o no revelados. Ryan crea una técnica para encontrar estas categorías. Y por último tenemos el material vinculado a la categoría. Bueno, también encontramos las técnicas de procesamiento. En la primera está el corte y la clasificación, que esta consiste en identificar las expresiones, los pasajes o los segmentos para el planteamiento y luego juntarlos conceptualmente. Bueno, la segunda está las listas de términos y palabras claves en contacto. Esta se encarga de identificar las palabras que utilizan los participantes de manera recurrente, similar a la primera técnica. Y pues la última, que es la concurrencia de palabras, esta se basa en la idea de una palabra que está relacionada con los conceptos a los que ésta está conectada.